Bienvenidos y bienvenidas a este Spotlight. Soy Samantha, UX Researcher en Singular, y hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a poder ver el desarrollo completo del proyecto de OISO Training, de la mano de estos tres profesionales que me acompañan hoy aquí, que son los tres vértices de las tres partes más importantes que tenemos cuando desarrollamos un producto digital. Tenemos por un lado a Noelia, que nos va a acompañar mostrándonos la visión de la parte de diseño. Tenemos a Jorge, que nos va a contar la visión de la parte de negocio, y a Javier, que nos va a acompañar aquí contándonos también la parte de research, tan importante siempre en estos casos. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Estamos hablando de OISO Training, pero ¿qué es esto? Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué es OISO Training? Buenas, Sam, ¿qué tal? Bueno, OISO Training es una aplicación digital, deportiva, para la marca de OISO, de la cadena Inditex, para la cual nuestras usuarias puedan realizar el ejercicio a través de nuestra aplicación. Es una aplicación que desarrollamos ya hace unos meses bajo una demanda que veíamos que recogíamos de nuestras usuarias, ¿no? Al final, de nuestras usuarias de e-commerce, una demanda que recogíamos para poder hacer este desarrollo. Es una aplicación en la cual puedes practicar deporte bien desde casa, bien en la calle o bien en la ubicación que tú quieras, para poder, lo dicho, realizar ejercicios más concretos, de yoga, de fitness, incluso de running, ¿no? Puedes salir a practicar running o salir a andar con nuestra aplicación directamente a través del teléfono móvil o a través incluso del desarrollo que tenemos realizado con el reloj. Ok, cuéntanos también un poquito, ¿de dónde surgió la necesidad de crear esta aplicación pensándolo desde el punto de vista de OISO? Bueno, esto, como decía, llegó la pandemia, ¿no? La pandemia nos cambió a todos. En los negocios, obviamente, cambiaron muchísimas cosas en todos los sectores, y en el nuestro también. OISO ya llevaba un tiempo con productos deportivos, ¿no? Vendiendo productos deportivos a través de las tiendas físicas y de nuestras tiendas de e-commerce. Y lo dicho, íbamos recogiendo una demanda de las usuarias, la cual, pues bueno, el uso deportivo dentro de Inditex era más necesario que nunca, ¿no? OISO cogió esta bandera y a raíz de la pandemia, pues bueno, el uso del deporte, ¿no? A todos nosotros nos hizo practicarlo desde casa. Desde este punto, pues comenzamos a desarrollar el proyecto, comenzamos a elaborarlo, pensarlo, trabajarlo juntos con todo el equipo para poder desarrollar de la manera más eficiente una aplicación en un tiempo también corto para poderlo exponerlo al público. Al final, Inditex, y en este caso OISO, la venta que tiene es una venta de producto temporalidad, y lo que teníamos que dar es una respuesta rápida a las usuarias para que podamos tener esta aplicación y así hacer este traslado, ¿no?, que estamos desarrollando desde OISO hacia un ámbito más deportivo. Claro, porque es muy interesante esto que estás comentando, ¿no? Al final, el proyecto empezó a concebirse en un momento en el que había una pandemia y un contexto muy concreto que con el paso del tiempo ha ido cambiando. Y no sé cómo habéis abordado eso, por ejemplo, Javi, desde la parte de investigación, cuando planteasteis en este primer momento, a la hora de hablar con las usuarias y entender mejor el contexto, ¿cómo fue este proceso? Pues fue un proceso súper interesante porque OISO, en esa estrategia de apostar por una marca más deportiva, en la pandemia quiso ayudar a sus usuarias a seguir haciendo ejercicio desde casa. Entonces se les ocurrió la idea de desarrollar este producto. Una aplicación de deporte que en un contexto como en España no tenemos tantos competidores, tantos ejemplos, ¿no? Entonces, la investigación nos hizo ir a preguntar a usuarias de otros contextos donde sea más frecuente esto de hacer ejercicio y deporte en casa. Hicimos entrevistas en otros países como Estados Unidos, en Alemania, en contextos donde estuvieran más acostumbradas a este tipo de aplicaciones. Y poco a poco fuimos comprendiendo cuál podría ser la propuesta de valor para una marca como OISO en el contexto español. Luego, a partir de ahí, pues la pandemia fue evolucionando y la app fue evolucionando con ella, ¿no? Entonces, lo que comenzó siendo una app pensada para hacer yoga en casa, se trasladó, como ha dicho Jorge, a otro tipo de ejercicios, como poder salir a correr, hacer running, y todo eso desde la investigación
lo fuimos validando y explorando con usuarias, no solo desde el punto de vista de la propuesta de valor, sino más de la experiencia de cómo es y qué aporta, qué trabajo cumple la aplicación en su día a día. Ok. Y a nivel de diseño, ¿cómo piensas que ha podido evolucionar esta parte, Noelia? Cuando en origen, como estaba diciendo Javi, no era una aplicación más enfocada a la parte de hacer yoga, pero a la hora de introducir nuevas funcionalidades, ¿no?, derivadas un poco del cambio de esta necesidad, ¿cómo abordasteis esta parte que es más flexible, no entiendo? Sí, es para eso muy importante hacer un diseño totalmente escalable, ¿no? Es verdad que cuando te viene un proyecto, pues bueno, te viene una serie de funcionalidades, entonces es muy fácil decir, vale, pues me cojo el prototipo, cojo las funcionalidades que me piden y ya está, ¿no? Pero siempre tener una visión de cómo va a escalar tanto a menos deportes como a más deportes, ¿no? En este caso sí que se empezó solo con yoga, luego se empezó a meter enseguida running y fitness, pero es que ahora actualmente pues, hay una variedad de deportes, en plan kickboxing, barre, baile, entonces toda esa parte de escalabilidad de la aplicación es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, un buen planteamiento para que luego esa aplicación pueda ser modulable y que sobre todo para la usuaria sea bastante como sencilla, ¿no? Natural, ¿no? Que no de repente vea como una aplicación totalmente diferente a la que vio ayer, ¿no? Sino que sea como algo natural, creo que es muy importante y creo que se hizo un trabajo bastante importante al principio de tener esa parte de, vale, ahora tenemos estas necesidades, pero ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como un reto muy importante a la hora de abarcar la aplicación. Y recogiendo esto que estás comentando, ¿no?, de la importancia de estar coordinados muy desde el principio, ¿podéis contarnos un poco más cómo ha sido esa coordinación? Porque al final entiendo por lo que decís que también, al ser un producto completamente nuevo, habría bastante incertidumbre sobre muchas áreas. ¿Cómo habéis ido resolviendo esto? Aquí os lanzo la pregunta a quien le plazca. Bueno, el proyecto cuando se inició, claro, tenía muchas incertidumbres y es verdad que era un proyecto que sí que bien necesitaba desarrollarse y en un tiempo concreto, pero lo que teníamos claro desde el punto de vista de negocio es que teníamos que cumplir con todos los procesos de un diseño como tal, ¿no? Una investigación, un desarrollo visual, una colaboración con todos los equipos, ¿no? Con todos los stakeholders tanto de negocio como externos, para poder construir esta aplicación, que al final es una aplicación digital que hasta ahora mismo pues, dentro de la casa no era tan común como una aplicación de e-commerce. Desde el inicio estuvimos colaborando todos los equipos semanalmente. Era una colaboración mucho más intensa que seguramente otros proyectos que estamos realizando y que tenemos en la casa, porque bueno, al final era una aplicación nueva, era un desarrollo nuevo, era una incertidumbre para todo el mundo y era necesario que todo el mundo, ¿no? Todas las áreas estuviéramos muy conectados para ir validando cada proceso y cada punto del proyecto. Entonces estuvimos varios meses todos conectados y todos trabajando en equipo y de diferentes ramas, vamos, no tenía nada que ver una con otra, pero que al fin y al cabo sí que tenían que estar unidas para que el proyecto tuviera éxito, sí, sí. Totalmente. Ahora mismo el producto ya está en el mercado y estamos muy pegados diseño y research con desarrollo. Cada funcionalidad nueva requiere un contacto directo con desarrollo para saber si se puede o no y que sea viable hacerlo en tiempos también. Cuando comenzó todo esto no había nada, era una idea inicial que exploramos con usuarias. Poco a poco se fue ideando el primer prototipo y estábamos diseño y research de la mano viendo cómo esta primera versión se podía mejorar y qué problemas podría tener la usuaria a la hora de usarla. Ahora mismo el producto ya es descargable, te puedes ir a la App Store y descargarlo, todo el mundo lo puede hacer ahora mismo si no lo tienes. Y es eso, son tiempos más cortos porque requiere un equipo de desarrollo, no puede estar parado y tenemos que estar más involucrados en otra parte del negocio, no solo diseño y research, sino desarrollo, incluso marketing y otras áreas de la aplicación. Sí, o sea que habéis ido como adquiriendo cada vez más personas dentro de este equipo que habéis formado para crear la aplicación de Oiso en función de las necesidades, ¿no? A medida que ha ido evolucionando el producto en el tiempo. Me gustaría volver también un poquito al principio para que nos contéis cómo ha sido esta concepción inicial dentro de esta incertidumbre, ¿no? Cómo habéis
pasado por este proceso que os haya ayudado a gestionarlo mejor, sobre todo, por ejemplo, como estabas comentando, Jorge, ¿no? Al final era un cambio pasar de una concepción de OISO a otra distinta. Entiendo que eso también ha tenido que tener una gestión de comunicación, tanto para vosotros como hacia afuera. Sí. Y Noé y Javi también la parte de diseño research, estar explorando algo que sea completamente nuevo, que sea desde cero. ¿Cómo habéis hecho esta gestión? Sí, desde el punto de vista de OISO está siendo una transformación muy apasionante, o sea, está siendo una transformación que desde la casa pues, estamos trabajando todos los equipos con mucha ilusión, ¿no? Desde luego que el proyecto cuando se inició no era un proyecto infinito y, como decía, era un proyecto que, claro, obviamente tenía sus incertidumbres y era finito porque, bueno, no podíamos tener toda la capacidad de desarrollo que, pues, obviamente nos hubiera gustado, el foco y el esfuerzo y el músculo tenía que estar dedicado a otras partes de negocio, que es obviamente el core de la casa, ¿no? De OISO, de la venta de producto, ¿no? Pero claro, el proyecto, según fue avanzando, pues obviamente desde dirección y desde todos los stakeholders vieron cómo el proyecto cogía una envergadura importante, podía coger una envergadura a nivel de imagen y de marca potente y vieron que era una herramienta muy útil para hacer esa transformación que estamos llevando hacia el lado del deporte, ¿no? En un inicio, lo dicho, decía que era finito porque, bueno, éramos los equipos que estábamos presentes, junto con los equipos de negocio de la casa trabajábamos codo con codo para ir haciendo los evolutivos, y esos equipos obviamente ahora están aumentando, ¿no? Van aumentando, está cogiendo una envergadura importante el proyecto y como tal se le está ofreciendo más músculo, ¿no? Al desarrollo, al propio proyecto, para ir dándole esta evolución. Sí, sí. Sí, yo creo que hay un punto también de la parte de diseño que yo cuando entré al proyecto me llamaba mucho la atención, que es la parte de imagen, ¿no? O sea, es decir, cómo representar OISO Training cuando llega de una marca paraguas que es OISO, que es de un sector totalmente diferente, ¿no? Que viene de e-commerce. Entonces, cómo conseguir esos dos mundos, ¿no? Es decir, que siga respirando OISO, pero que a la vez tenga su propia imagen, ¿no? Y que respire una marca de deporte, porque es verdad que el estilo visual y el brand de una marca de deporte es como pues, mucho más dinámica, ¿no? Mucho más activa, con otros colores más brillantes. Todo eso, cómo se traslada a OISO Training, me parece como que se hizo como un trabajo muy potente y aún así, a día de hoy yo creo que se va a seguir trabajando, hay que seguir evolucionando para que cada vez tenga como su propio peso, ¿no? Y que OISO Training tenga su marca con una relevancia como súper importante como está teniendo, ¿no? Actualmente poco a poco. A nivel de research también teníamos que ajustarnos a los tiempos que teníamos y a la capacidad de desarrollar un producto mínimo viable en el plazo que teníamos, ¿no? Entonces el research también nos permitió priorizar qué funcionalidades íbamos a apostar y diseñar para poder cumplirlo. Hoy en día ha evolucionado mucho y va a seguir evolucionando, pero en ese momento tienes que diseñar de acuerdo con unos tiempos y una capacidad, ¿no? No teníamos ni tanta gente ni tantos recursos, ahora mismo ha aumentado. El research nos ha permitido saber qué era lo más importante para los usuarios y poder lanzar una primera versión y poder testar una primera versión antes del desarrollo del producto completo. Es un proceso de diseño centrado en un usuario y esta intervención de la investigación permite pues, tomar decisiones antes de desarrollar y lanzar todo el producto a todo el mundo. Rescatando esto que estás comentando, quería preguntaros por algún ejemplo concreto de alguna decisión que hayáis tomado o de alguna herramienta que hayáis usado, sea pues propia o recurso que tengáis, que creáis que os ha ayudado particularmente en este proceso, sobre todo el inicial, ¿no? Que es el que entiendo que ha sido más complejo hasta que todo se ha estabilizado, ¿no? Y habéis empezado a poder mostrar el valor que vosotros veíais en origen, pero algún ejemplo concreto de algo que os haya podido ayudar particularmente. Bueno, como herramienta como tal que lo es, fueron los principios al final. O
fue todo el apartado de research que nos ayudó luego tanto el área de diseño como el área de negocio evaluar si íbamos por el buen camino o no. Como era un proyecto de una incertidumbre enorme, nos tuvimos que escudar, ¿no? Nos tuvimos que basar y basar todas las fuerzas inicialmente en el research para saber concretamente hacia qué usuarias nos tenemos que dedicar, nuestras usuarias, ¿no? Las usuarias de OISO, nuestras compradoras, qué tipología de práctica de deporte tenían, dónde lo practicaban, muchos etcéteras, ¿no? Que existen ahí dentro. Pero sobre todo el investigar en esa época que estábamos en mitad de la pandemia o casi iniciando la pandemia, el comportamiento que iba pasando, ¿no? Iba evolucionando con el paso casi de mes a mes o de 2 semanas en 2 semanas, que era cuando teníamos las noticias si salimos a la calle o no. Estábamos metidos en esa vorágine, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces, claro, de estar completamente encerrados en casa a de repente a un mes vista podía salir a correr, ese proyecto fue evolucionando durante la pandemia. Entonces, una de las herramientas y una de las anécdotas, claro, fue, como otras millones de personas nos ha ocurrido en nuestra vida personal o laboral, el hecho de que desarrollamos este proyecto en mitad de la pandemia y conseguimos lanzarlo después de la pandemia con éxito, ¿no? La herramienta del research aquí ha sido muy importante para que luego en diseño pudiéramos hacer una elaboración, ¿no? Más visual y el negocio tuviéramos claro hacia qué enfocarnos y demás. Sí, sí. Claro, porque entiendo también por lo que estás comentando que habéis tenido que estar muy cerca de los usuarios mucho tiempo para poder ir tomándole el pulso, ¿no? a estos cambios que estaban viviendo, que entiendo también que afectaban a los hábitos que tenían en cuanto a hacer deporte a lo largo de este tiempo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Javi? ¿Cómo habéis hecho esta parte? Pues súper interesante la evolución en muy poco tiempo con la pandemia. Cuando hacíamos test con usuarios o entrevistas con usuarios, parecía que lo que estábamos viviendo en casa confinados era lo que íbamos a vivir siempre y hablaban ya como esta va a ser mi vida a partir de ahora. Entonces hacías unas entrevistas y unos test de usuario con el prototipo y se ponían a pensar en los hábitos dentro de casa. Rápidamente, por suerte, pudimos salir del confinamiento y empezar a salir a la calle y hacer ejercicio en el gimnasio, salir a correr y demás. Y las usuarias se fueron dando cuenta que podían volver a sus hábitos anteriores y mantenerlos adquiridos en la pandemia. Todo esto lo hemos tenido que tener en cuenta también para diseñar y elaborar nuevas funciones o funcionalidades o también nuevos tipos de deporte que se puede hacer dentro y fuera de casa. Todo esto es diferente, ¿no? Entonces hemos tenido que y seguimos haciendo research en cada momento del tiempo porque los hábitos van cambiando muy rápido. No es como antes que digamos, haces un estudio y se puede permanecer 5 años. En este mundo del deporte en casa, sobre todo en la época pandémica, evoluciona todo de un día para otro casi. Y claro, al ser algo tan experiencial, que pasan muchas cosas más allá del contacto que tenemos con el producto, entiendo que esto a nivel de diseño, ¿no? También ha tenido que afectar un montón a las decisiones que hayáis tomado, entiendo también a nivel de interacción, ¿no? De cómo las personas interactúan con el producto y el contexto en el que están. Sí, total. Aquí sobre todo ha tenido como papel importante los diferentes dispositivos, ¿no? Al final, pues bueno, primero se hizo Mobile First, luego pasamos a Tablet y luego Watch, ¿no? Entonces, claro, en comparación con un e-commerce, ¿no? En el que pues, bueno, pues la usuaria va a comprar un tipo de producto, aquí es como que la experiencia de deportiva, pues gracias a esas aplicaciones le ayuda, ¿no? Es como un accesorio que tiene para alcanzar sus objetivos, ¿no? A mí me acuerdo mucho con la parte de running, que es muy curioso, ¿no? Es decir, cada vez que teníamos que diseñar, pues venga, va a salir la usuaria a correr y va a poder utilizar la aplicación para obtener los datos de carrera y tal, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de uso, ¿no? Pues cambian diferentes dispositivos, pues no lo mismo con el Watch, ¿vale? Que le puede dar directamente a entrenar y ya sale a correr, y pues con los datos biométricos de kilómetros, de calorías, etcétera, se lo puede registrar. ¿Qué pasa con el móvil? Pues oye, pues sí que entendíamos que las usuarias también podían salir a correr con el móvil, ¿no? Pero
hay que entender que, ojo, vale, pues pueden iniciar una carrera por libre a través del móvil, pero luego tiene que dársele tiempo a que se guarde el móvil para empezar a correr. Venga, pues vamos a meter una cuenta atrás, ¿no? Y, por ejemplo, en tablet es como, vale, creo que no hay ninguna usuaria que vaya a salir con la tablet a correr, que yo haya visto, pero claro, también necesitas recoger los datos que hayas obtenido pues, con el watch o con el teléfono, ¿no? Entonces, como toda la experiencia de la usuaria en los diferentes dispositivos cambia, creo que es muy interesante y a nivel de un diseñador te ofrece unos retos y una visión como muy diferente a la que podrías tener a lo mejor pues diseñando en una web con diferentes breakpoints, ¿no? De a lo mejor pues oye, diseño una web, diseño una tablet y un mobile, ¿no? Que simplemente cambias la resolución. Aquí de repente se te abre un mundo y bueno, sobre todo gracias a la parte de research sí que nos han dado esos insights para entender mucho más el contexto de uso de las usuarias. Claro, porque al final ya has puesto el ejemplo de running, pero entiendo que habrá especificaciones concretas para cada uno de los deportes que hay dentro de la aplicación, que sea transparente de cara a la usuaria el dispositivo que usa, porque va a tener una experiencia distinta, que era el ejemplo que estabas comentando, ¿no? Yo inicio en el móvil, pero a lo mejor quiero que también me lo registre el reloj, entonces que toda esa información esté coordinada. Entiendo que hablando a nivel de diseño, la concepción de todo este ecosistema, ¿no? De aplicaciones y de diferentes formas de tener la información ha tenido que ser bastante complejo de concebir, pero te dejo para que nos cuentes un poco más sobre esto. Sí, porque yo creo que se empezó con mobile, ¿no? Entonces tú haces una experiencia en mobile que más o menos, ¿no? Pues vale, ya sabes cómo va a ser el contexto, pero luego al introducirse nuevos dispositivos de repente se te abre como un mundo nuevo, ¿no? Es decir, vale, o sea, el watch de repente, sí que es verdad que el watch, aunque no está muy extendido, no hay muchas aplicaciones para watch y es verdad que luego pues revisas las guidelines de los dispositivos watch y es verdad que son muy específicas, pero luego hay que tener cosas en cuenta, ¿no? Es decir, oye, pues la batería en watch pues hay que utilizar dark mode porque si no enseguida la batería se gasta, o ojo con los colores muy brillantes, o sea, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar. Por eso el watch, aunque parece un mini accesorio, te da una capacidad para recoger datos muy importante y sobre todo me acuerdo a la hora de esas pantallas esquinas que llamamos nosotros, ¿no? Esas pantallas de repente raras de, oye, ¿qué pasa si de repente se me apaga el reloj o se me desconecta del GPS? ¿Cómo se recogen ese tipo de datos o qué experiencia le podemos dar a las usuarias y que sea satisfactoria y que no sea un punto de dolor para ellas, ¿no? Todas esas partes era como muy interesante a la hora de abarcar el proyecto, sí. Y esto era una coordinación que teníais con la parte, obviamente, de negocio, pero de research para recibir esta información, ¿no? Porque al final, al hablar de un contexto tan ampliado, únicamente con la interacción con la pantalla perdemos parte de ese conocimiento sobre la experiencia, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando, que hacer deporte es algo que haces tú y luego tienes el acompañamiento y la forma en la que las usuarias entienden esto, entiendo que también cambia en función del tipo de deporte que hagan. ¿O no? Contándonos un poquito sobre esto. ¿Es estable las usuarios cuando usan la aplicación independientemente del deporte o están muy centradas en un único deporte? ¿O cómo tenéis información sobre esto que contarnos en primer lugar? Por suerte, Oizo Training es una aplicación que va para muchos tipos de deporte y muchos tipos de usuaria. La gente no usamos una app de la misma manera ni hacemos deporte de la misma manera. Cada uno tenemos un hábito, vamos al gimnasio unos días a la semana, yo intento ir 3, en la práctica voy 1. Entonces yo estoy metido dentro de un perfil de usuario que podría usarlo de una manera. Yo lo usaría para fitness y salir a correr, por ejemplo. Mi pareja la puede usar más para yoga. Una persona más mayor pues para temas de cardio. Es muy amplio, ¿no? Sí que el research nos ha permitido identificar cuál es el target o el público objetivo al que nos queremos dirigir, principalmente, pero como es una app tan amplia, hay que pensar y diseñar para todos ellos. En el research hemos tenido en cuenta estas cuotas por perfiles de edad, sobre todo, para poder saber qué tipos de deporte y cómo se usan también, y desde qué dispositivo. Porque, como decía Noelia, la experiencia
cambia en función si es un móvil o es el Apple Watch o es la tablet. Pero nosotros tenemos que diseñar para que el usuario no note la diferencia. Sigue estando dentro de la misma aplicación, es OISO Training. No es la app del Watch de OISO Training, sino para ellas es lo mismo. Tenemos que diseñar porque es diferente, ¿no? Pero la experiencia para ellas es lo mismo. Conocer en qué cosas podemos equiparar para que la experiencia sea similar nos puede ayudar a que luego no haya un punto de fuga porque les guste mucho un dispositivo, pero luego la experiencia en Apple Watch no funcione tan bien y eso puede hacer que se vayan a otro competidor. Todo esto nos ha ayudado mucho analizando más del producto, de la pantalla, como decías, más la experiencia con el propio uso. ¿En qué contexto? Porque OISO Training es una aplicación que el sentido no es usar la aplicación, es hacer deporte. Entonces es una facilitadora del ejercicio. No es como otro tipo de aplicación donde estás diseñando para que el usuario interactúe 100% con la pantalla y la atención vaya aquí. Todo eso, si no haces un buen research que te lo avale y te dé pistas sobre la experiencia, puede derivar a que te centres demasiado en el producto y te alejes de la experiencia. Sí, hablando también del tema de deportes, yo creo que hay una cosa que hace bien OISO, que aparte de que tiene muchísimo contenido y de bastante calidad, es que se adapta mucho al contexto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la San Silvestre, pues justo, ¿no? Sacar un programa de, oye, empieza a correr o prepárate para la San Silvestre, ¿no? Cuando hay deportes de esquí, porque es la temporada invernal, pues, oye, entrena con nosotros para prepararte para la temporada de esquí. Entonces, claro, se adapta mucho a las necesidades del momento y a esos puntos clave en las que las usuarias pueden necesitar, ¿no? O sea, ya no es simplemente quiero hacer deporte, ¿qué hago?, ¿no? Sino tengo un objetivo y pues gracias a OISO Training te da la posibilidad de prepararte para, ¿no? Entonces esa parte de preparación que yo creo que para las usuarias que sobre todo hacen deporte y se quieren estar preparando para algo, creo que es como muy interesante también. Sí. Sí, estamos ahora comenzando ya a recoger datos, claro. Tiene unos meses el proyecto y estamos comenzando a recoger datos y como dicen Noelia y Javi, estamos evolucionando y estamos haciendo los cambios necesarios según la evolución del tiempo, ¿no? La aplicación en su inicio tenía 3 deportes core, que eran yoga, fitness y running. Y como dice Noelia, depende de la temporalidad en la que estemos, pues vamos ofreciendo a las usuarias diferentes tipos de entrenamientos o deportes concretos, ¿no? Deportes cápsula, por decirlo de alguna manera, donde poderles ofrecer, depende de la temporada, este tipo de entrenamientos. Hemos introducido baile dentro de la propia aplicación porque así lo demandábamos. Al final, debido al research y lo que recogíamos de las usuarias, pues bueno, hemos recogido modalidades como baile donde están teniendo mucho éxito y al final no deja de ser otro deporte en el cual puedes compaginarlo con más personas, obviamente, el poderlo entrenar, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? El que al final era el objetivo del proyecto, ¿no? Darle un valor añadido a nuestras usuarias, no más allá de la propia soportes e-commerce que tenemos, sino darle una aplicación deportiva gratuita, la cual podemos ayudar, ¿no?, a hacer deporte, que al final es algo que es necesario, ¿no? Ok. Ahora me gustaría preguntaros un poco sobre cómo es vuestro día a día, no el de vosotros en concreto, sino del equipo entero de OISO, incluyendo a las personas que colaboran con vosotros, por ejemplo, desde la parte de desarrollo. ¿Cómo os organizáis? Vale, ahora, como decía antes, el equipo se ha expandido. El equipo ya está cogiendo más músculo, ya obviamente se ha realizado una vertical como tal dentro de OISO Training. Dentro de la casa tenemos un área que está liderada por Alejandro, que es el product owner del proyecto, la cual tenemos calendario, todos los proyectos tenemos calendarizados los próximos meses, ya que, como decía, estamos recogiendo ya datos de las usuarias, ya estamos conociendo el comportamiento de nuestras usuarias y estamos ya preparando y trabajando, ¿no?, tanto de este diseño, este negocio, como de este research, las tareas que vienen en el futuro, ¿no? Tenemos ya planificadas las próximas tareas. Actualmente seguimos codo con codo trabajando con el equipo de desarrollo, ya que es una parte obviamente importante. Queríamos, además de ofrecer este valor añadido,
que Oiso fuera una marca la cual estuviera obviamente al día a nivel tecnológico y digital, ¿no? El target de hoy en día, el uso de todas las plataformas digitales es el pan de cada día, y como decíamos, de la pandemia a hoy día esto ha cambiado muchísimo, donde antes lo normal era ir a un gimnasio y hacer una clase de 45 minutos, pues ahora el comportamiento es un comportamiento TikTok, y si puedo entrenar en 10 minutos o en 15 minutos diferentes entrenamientos de 5 minutos cada uno de ellos, pues mejor, ¿no? Todo eso, pues bueno, lo estamos estudiando, lo estamos valorando y lo estamos preparando con todos los equipos para ir haciendo estos pequeños evolutivos, ¿no? Dentro de la aplicación. Sí, hay un punto ahí, también lo que comentaba el Product Owner, que es Alejandro, que él viene de la parte de desarrollo, ¿no? Entonces, para nosotros los diseñadores nos está ofreciendo un punto de vista bastante interesante, ¿no? Muy basado en datos, muy basado en el desarrollo, lo que se puede, lo que no, ¿no? Que yo siempre me meto con los desarrolladores en plan, no nos podemos entender nunca, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que es posible y que es muy enriquecedor. Entonces, creo que es como un win-win, ¿no? Aquí creo que él nos aporta una visión de desarrollo muy necesaria para nosotros, para los diseñadores, y también espero que le estemos ofreciendo también esa parte de diseño y de research que también hace falta, ¿no? Para que ese producto pues, salga mejor y salgan esas mejoras. Y sobre todo, bueno, el día a día ahora, ¿no? En este fase del proyecto que es evolutivos, son sprints muy rápidos, nos basamos en datos, con los datos aprendemos, con los datos investigamos, con los datos hacemos mejoras, diseñamos, testeamos y salimos, ¿no? Es como muy probar, ¿no? Probar cosas nuevas, que la usuaria vea sobre todo que la aplicación no se ha quedado solo en el lanzamiento, ¿no? Sino que va evolucionando con la usuaria, le va ofreciendo cosas nuevas y bueno, y fidelizar, ¿no? Sobre todo a las usuarias, porque es verdad que creo que hay un pico muy importante cuando sale una aplicación, todo lo que se hace de marketing, la gente se la descarga, la utiliza, ¿no? Pero cómo fidelizar a las personas que realmente ya ha pasado tiempo, siguen utilizando esa aplicación de deporte, creo que es ahora como uno de los retos más importantes, fidelizar y seguir enganchando a los usuarios para que sigan utilizando la aplicación. Eso es. Si no estamos al día de los cambios en los hábitos de cómo las personas utilizamos la tecnología, estaremos ofreciendo un producto anticuado y obsoleto en 2 días. Hay que estar presentes y explorar mucho, hacer mucho benchmarking de la competencia, salirnos también del mundo de las apps de entrenamiento, ver cómo la gente utiliza aplicaciones en su día a día con el móvil, con la tablet, con el smartwatch. Al final la gente va a utilizar de la misma forma funcionalidades de una app de entrenamiento como de una app de viajes casi, o de visualizar películas en streaming. Hay muchos comportamientos adquiridos que van evolucionando muy rápido. Y hay diferentes momentos de consumo. Hay momento de la acción, el uso app de entrenamiento como ISO Training para hacer ejercicio ya, me pongo a correr ya, o momento de exploración. Quiero ponerme a ver pues, como cosas que puedes ver en una red social, en Instagram, en TikTok, simplemente por ver contenido que te interesa para más adelante. Todo eso, si no sigues explorando, investigando y conociendo cómo se usa ahora la tecnología, te vas a quedar obsoleto y al final la gente va a cambiar por algo que les parezca más atractivo a nivel visual, pero también de interacción. Claro, porque al final estabais hablando, ¿no?, de estos datos que estáis recogiendo y los tenéis muy presentes continuamente, pero entiendo que estos datos tendrían un carácter más cuantitativo, ¿no? A lo mejor porque decís que vienen de desarrollo. No sé si esto es así. Bueno, estamos recogiendo los datos de parte de analítica también, para los casos de uso que estamos teniendo. Obviamente son cuantitativos, y los cualitativos por la parte del research, obviamente, ¿no? Del área de investigación, donde seguimos validando la evolución del propio proyecto. Sí, sí, exacto. ¿Y cómo conviven estas dos fuentes de información viniendo además de dos áreas distintas? ¿Cómo hacéis esta combinación de información para aportar el valor que estáis comentando, ¿no? El estar tomándole el pulso a las usuarias continuamente para ofrecerles realmente lo que están buscando? Al final lo importante es tomar decisiones basadas en datos. Ahora tenemos la suerte de que el producto ya está en desarrollo y podemos obtener datos de analíticas de comportamiento. Entonces eso nos dice lo que la gente hace, pero no por qué lo hace y cómo lo hace y
y qué razón tiene la gente para usar una funcionalidad de una manera o de otra. Entonces, hay respuestas que requieren seguir investigando con investigación más cualitativa, más en profundidad de las actitudes, las razones y los porqués de cómo lo utilizan, sin alejarnos de datos de comportamiento, porque nos están diciendo qué tipo de persona se mete todos los días, a qué contenidos ven, la home, cómo se utiliza, cada una de las secciones y demás. Ahora, cuantos más datos tengas de diferentes fuentes y puedas hacer un análisis multivariable, mejor. Al final son las patas de la misma mesa, ¿no? Como lo vas viendo por un lado o por otro, ¿vale? Pero al final la mesa se construye de toda la información. Si solo te fijas en datos de comportamiento, te estarás alejando de los porqués, ¿no? De cuál es la importancia que tiene para la usuaria en este caso. Si te alejas de datos de comportamiento, te estás alejando del público real que se está metiendo y sacar datos reales de comportamiento, ¿no? De qué es lo que se ve, qué no, qué se usa, todo eso. Ok, porque, y recogiendo un poco lo que estaba diciendo antes Noelia, al principio pues hay una parte de adopción, ¿no? Una vez sale un producto digital, con una campaña de marketing asociada, y con el paso del tiempo se va asentando y pasáis a una fase más de necesitamos fidelizar a estas personas. ¿Cómo lo estáis haciendo el planteamiento actualmente? ¿Tuvisteis al principio una estrategia y la habéis ido evolucionando a lo largo del tiempo en función de estos datos o la habéis mantenido estable? Contadme un poquito sobre esto. Bueno, en función de los datos que estamos recogiendo, tanto cuantitativos como cualitativos, vamos haciendo pequeños proyectos como el tema de las cápsulas deportivas. Es una parte en la que el contenido, que como decía Noelia es muy bueno, en la parte de producción del vídeo de los entrenamientos, creemos, y así nos lo dicen los usuarios, es de una calidad enorme, ¿no? Pues estamos haciendo pequeñas cápsulas de diferentes deportes, de diferentes modalidades, para que la usuaria pues obviamente no tenga únicamente 3 deportes y si en esos 3 deportes pues no son los que más les gusta, pues no utilicen nuestra aplicación, ¿no? Con eso estamos viendo que sí que hay usuarios que estamos captando y que estamos fidelizando para la práctica deportiva, porque cuando digo captar no es captar en el mal sentido, sino que es en un buen sentido, ¿no? Al final el objetivo de la marca también era muy importante ofrecer un servicio gratuito deportivo más allá de lo que Oiso siempre ha ofrecido, ¿no? Ha sido la venta de producto. A través de ahí estamos fidelizando a las usuarias. A partir de ahora tenemos más proyectos en mente y estamos viendo dónde existen otro tipo de proyectos para poder fidelizar, un tipo de gamificación, un tipo de captación de usuarios donde los usuarios puedan recoger sus datos e ir viendo sus evoluciones, ¿no? En el paso del tiempo. Estamos realizando diferentes eventos de este negocio, ¿no? Oiso está realizando siempre muchos eventos, siempre ha sido famosa por realizar diferentes eventos y seguimos con ellos, ¿no? Seguimos realizando eventos para que las usuarias localicen a Oiso como en esa transición hacia una marca deportiva, claro. Sí, sí. Y sobre esto específicamente, ¿no? ¿Ha habido un cambio de paradigma realmente? ¿Veis que las usuarias han podido cambiar el modelo mental que tenían antes de que saliera la aplicación, las asociaciones que hacían de la marca de Oiso a las que hacen ahora? Está ocurriendo, sí, sí. Con los datos a nivel de más e-commerce, obviamente, se está viendo esa evolución. La evolución está siendo muy buena. Estamos disfrutando dentro de la casa, obviamente, en esa transición también dentro de esta evolución por cientos de personas que están trabajando dentro, haciendo un trabajazo enorme, ¿no? Haciendo esa transición con diferentes áreas que están evolucionando y estamos viendo esta transición, obviamente, y esta aplicación, ¿no? Este proyecto, al final no deja de ser otro granito de arena, ¿no? Para ayudar en la transformación de Oiso, ¿no? de cara a la práctica deportiva, siguiendo obviamente con el producto restante que tenemos, que seguimos teniendo y que seguiremos teniendo, claramente, sí, sí. Quería preguntaros ahora sobre los retos que estáis afrontando actualmente. ¿Algún reto concreto que nos podáis contar? ¿Y cómo lo estáis afrontando? ¿Cómo os estáis enfrentando a este reto? ¿Qué decisiones estáis tomando para ayudaros a seguir evolucionando este producto? Bueno,
Desde el research, los retos que nos enfrentamos, como es un producto ya en desarrollo, son retos más de validación de funcionalidades que ya están ideadas y en desarrollo, y es la fase final, ¿no? Vamos a testar que esta funcionalidad nueva o este nuevo tipo de porte o esta nueva forma de usar la aplicación se pueda mejorar, ¿no? Se pueda iterar y se pueda hacer mejor de lo que está planteando. Luego hay una parte de discovery para cuando se ocurre una funcionalidad que todavía no está implementada, y entonces tenemos que empezar un poco el proceso desde el principio. Pero ya estamos más ligados ya al producto, ¿no? Más a validación que a descubrir cosas nuevas. Sí, a mí me gustó mucho cómo se hizo una parte de cuando ya salió la aplicación y estas actualizaciones, cuando se ofreció la posibilidad de que antiguamente era que tú te descargabas la aplicación y tenías que logarte, ¿no? Para empezar a ver el contenido, y se cambió esa parte, ¿no? Esa forma de acceso, ¿no? Porque al final, claro, yo creo que es muy importante para Aviso que se enfoque de que es una aplicación gratuita de deporte, ¿no? O sea, que no va a haber ninguna parte luego de membresía ni nada por el estilo que te haga para que disfrutes el contenido, ¿no? Entonces me acuerdo que la parte de diseño, simplemente el decir, vale, pues vamos a dejar que las usuarias se descarguen la aplicación, accedan sin logarse, vean el contenido, vean cómo es la aplicación, ¿no? Y a partir de ahí fidelizar. Eso de la parte de diseño, que podrías decir, oye, pues es un cambio muy sencillo, en vez de poner el login al principio lo pongo cuando vaya a visualizarse el contenido y ya está, ¿no? Pero fue un reto porque no sabes toda la cantidad de casuísticas, pantallas, todo lo que cambia de una forma de uso tan sumamente básica para la usuaria como puede ser esa parte, ¿no? Cómo funcionaría la parte de onboarding, ¿no? O sea, una vez que tú te logueas ya sí que puedes, la usuaria sí que le hacemos ciertas preguntas para que se pueda personalizar la experiencia, ¿no? Pues oye, ¿qué te interesa más? ¿Yoga? ¿Te interesa más fitness? ¿No? Todos esos cambios los teníamos que poner a posteriori, ¿no? Todos los datos que se puede recoger de la usuaria, todo lo tenemos que hacer a posteriori. Pero lo importante es esa parte, ¿no? Decir, oye, pues vamos a ofrecer a la usuaria que pueda ver la aplicación, una aplicación gratuita de deporte, y que pueda navegar un poco y que vea, ¿no? Qué contenidos hay, qué se le puede ofrecer, qué eventos puede haber, ¿no? Toda esa parte creo que fue una actualización que estuvo muy guay. Estuvimos ahí un sprint y fue muy interesante cómo se cambió ese ámbito para las usuarias. Sí, de este negocio el principal reto es que la transformación sea ágil. Al fin y al cabo, los evolutivos que estamos haciendo hoy en día, como dicen Javi y Noelia, pues tienen que ser muy ágiles, porque bueno, pues la evolución del ser humano después de la pandemia está siendo todo muy ágil a nivel tecnológico y digital. Lo que ya no es lo que pasa hace 10 años, sino lo que pasa hace 3 años hoy en día. Lo de hace 3 años parece que es viejísimo, ¿no? Y esa transformación la tenemos que llevar a cabo de manera súper ágil de este negocio y saber reaccionar rápidamente. Ese es el principal reto de este negocio, seguro. Sí, sí. Totalmente. Ahora mismo estamos trabajando mucho más ligados con desarrollo y con negocio que antes, ¿no? En los productos la fase de diseño está como antes de desarrollo, pues estamos diseñadores y researchers aquí ideando y diseñando pantallas, y luego ya los desarrolladores ven cómo se puede llevar a cabo. Ahora mismo eso no es posible, porque si hacemos eso se va a retrasar mucho y puede haber problemas. Tenemos que estar súper ligados cada semana en estos sprints de manera más ágil, poder involucrarles para tomar decisiones sobre lo que se puede y lo que no más rápidamente. No podemos perder el tiempo. Tienen que ser cambios rápidos y ágiles. Y ahora me gustaría que nos pudieras contar algunas curiosidades, que estoy segura que tenéis un montón de situaciones que podéis compartir con nosotros en un proyecto tan largo, con tantos cambios, que empezó en una situación tan distinta a la que estamos ahora mismo. Y estoy segura de que esto, tanto a nivel personal como profesional, os ha supuesto una evolución también. Entonces me gustaría que nos contarais un poquito sobre eso. Primero, a nivel profesional, ¿qué os ha aportado este proyecto? Para mí, para mí fue un cambio, porque yo cuando entré a Singular, entré a Oiso, yo venía de banca, yo llevaba 15 años en banca, entonces me apetecía un cambio
Y justo cuando entré en Singular me ofrecieron la oportunidad de entrar en OISO, a mí se me hicieron los ojos así, porque, bueno, esto lo cuento como anécdota, yo tengo una esterilla de yoga de OISO de un evento del 2016 o 17 que hacían eventos, pues muchísimo antes de salir la aplicación de OISO Training y tal, así que hacían eventos de deporte OISO y yo me apuntaba a todos, ¿no? Entonces era como que se unificaba todo de repente, ¿no? Es decir, quiero cambiar de sector. Genial, porque encuentro otro sector diferente que es el e-commerce, que es totalmente diferente a lo que he vivido hasta ahora. Y luego encima en una marca en la que pues, yo puedo decir que soy usuaria, ¿no? Y que consumo los productos, y es que estoy muy ligada al deporte. Entonces para mí, profesional y personalmente, como se juntó todo en este momento. Entonces para mí fue como un cambio muy, muy chulo y luego sobre todo aprender tanto de la parte de OISO como e-commerce en general, ¿no? Creo que cada sector te da unas cosas y este te da una parte de rapidez, ¿no? De siempre estar al día, de siempre estar en tendencia, ¿no? Que eso pues creo que a nivel profesional me aporta mucho y sobre todo que creo que hay una cosa como diseñador que nunca hay que perder, ¿no? Que siempre tienes que tener la sensación de que eres junior, ¿no? de que siempre tienes algo que aprender, de que siempre tienes algo que aportar, porque si al final te consideras senior de, oye, ya he llegado a lo que he tenido que llegar en mi carrera profesional, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces yo creo que ahí a nivel profesional personal puedo decir que ha sido un acierto y bueno, muy agradecida de estar participando con OISO Training y todas las personas que han estado, que nosotros somos una mínima representación, pero que hay muchos profesionales detrás, tanto de OISO como de Singular, que han estado trabajando mucho y bueno, y que ha sido un placer, la verdad. Para mí es el típico ejemplo de lo que hago en mi trabajo, porque es un producto que nació de la nada, de una idea de estamos en la pandemia, vamos a ayudar a las usuarias a hacer ejercicio en casa y cómo eso requiere que mucha gente esté involucrada y desde mi lado, desde el research, poder colaborar con diseñadores, desarrolladores, personas de negocio y de marketing a lo largo de todo el proceso. Muchas veces me cuesta explicar a qué me dedico a gente que no sabe nada de esto de lo que es una consultora tecnológica, un e-commerce, una app de entrenamiento, y lo que hago es cojo el móvil y le digo pues mira esta aplicación y empiezan a usarla y le digo ¿y qué te parece? Y así es como les explico lo que hago, ¿no? Les digo que esta aplicación la hemos diseñado con OISO y el sentido que tiene, y la labor mía es eso, preguntarle a la gente qué les parece y cómo se puede mejorar. Me parecen, muchas veces no tenemos desde el research tantos ejemplos prácticos de decir este es el producto que hemos ayudado a diseñar y preguntando a gente como tú lo hemos podido mejorar. ¿Qué, Jorge? Sí, bueno, por la parte de negocio, en la casa en Direct siempre nos inculcan que lo que tiene que estar en el centro es el producto, las usuarias y los usuarios y sobre todo los equipos, ¿no? Con los que trabajamos. Y en este caso pues, no deja de ser diferente. Al final hemos creado un producto con unos equipos enormes, de una calidad enorme y dedicado para nuestras usuarias. Enfocado de otra manera, diferente a lo que desde la casa hemos elaborado siempre, pero al final no deja de ser otro producto más dedicado para las usuarias, en la que, lo dicho, hemos trabajado unos equipos enormes, ¿no? Estamos súper satisfechos por haber colaborado, haber trabajado. Se valora mucho el proyecto que se ha hecho, se valora mucho en los tiempos que se han hecho, que han sido tiempos súper difíciles para todos, ¿no? Y como anécdotas, bueno, a nivel personal obviamente es un aprendizaje enorme y ha sido muy interesante, ha sido muy intenso también, ¿no? Sacar este producto y obviamente se aprende, ¿no? Se aprende incluso a nivel personal, a nivel de compañerismo, porque ves que todo el mundo le ha dado mucho esfuerzo, ¿no? Le ha dedicado mucho esfuerzo, muchas horas a poder sacar este producto. Y realmente te llevas eso a casa, ¿no? Te llevas para casa eso. A nivel de anécdotas, la verdad, pues han sido idas y venidas, horas y horas de trabajo,
en las cuales pues, no, se nos iban las horas, ¿no?, de trabajo para poder sacar el proyecto, pero ha sido muy enriquecedor, la verdad, sí. Y ahora me gustaría que nos pudierais contar alguna anécdota interesante, algo que desde cada una de vuestras perspectivas hayáis vivido gracias a este proyecto, que os llevéis y que queréis compartir con nosotros, que sean interesantes. Para mí, como justo empezó la pandemia, el tipo de investigación que hemos podido hacer ha ido evolucionando junto con la pandemia y poder volver a salir a la calle, mundo mascarilla. Al principio era todo en remoto, era test de usuario por ordenador, por videollamada. Luego, cuando teníamos el prototipo, ya podíamos salir a la calle y pudimos hacer test con usuarios presenciales por primera vez después de la pandemia, y eso es como, lo recuerdo con mucho cariño, porque era como, puedo volver a viajar por trabajo. Me fui a Barcelona y pudimos invitar a usuarias y a diferentes stakeholders a probar la aplicación. Eso sí, con distanciamiento y con mascarilla, claro. Y ya cuando ha salido el producto hace poco al mercado, hemos podido ir a casas de las usuarias a ver cómo lo usan en directo, hacer sesiones más etnográficas y ya sin restricciones de ningún tipo, poder evaluar la experiencia. Pues para mí es como un ejemplo de todo el recorrido desde la pandemia hasta ahora, de las restricciones que teníamos y la vuelta a la normalidad, por así decirlo, ¿no?, en este tipo de investigación. Ok. Noelia, Jorge. Sí, bueno, para mí, yo no estaba al principio del proyecto, estaba más en la parte más de lanzamiento y de actualizaciones, pero sí que me gustó mucho cuando entré. Hay una parte negativa, que es que nunca empiezas, afortunadamente o no desafortunadamente, pero que nunca empiezas un proyecto a veces desde cero, ¿no? No te están esperando para decirte, venga, vamos a empezar todos a idear cómo va a ser esto, ¿no? A veces, pues de repente dices, oye, pues vas a empezar en este proyecto y ya hay un recorrido, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa parte de que tienes que hacer un discovery y un onboarding, ¿no?, interno, decir, vale, me tengo que poner un poco al día de todo lo que se está haciendo desde el punto actual, pero luego, bueno, creo que hay las personas que entramos a mitad de los proyectos también tienen una parte positiva, que podemos ofrecer otro punto de vista, ¿no?, desde fuera, ¿no?, que a lo mejor ellos, pues cada uno ya nos empezamos a viciar con ciertas cosas. A mí me gustó mucho cuando entré, pues la parte de Javi y la tuya también, San, de todo lo que hiciste en la parte de research. O sea, esa parte me pareció brutal, o sea, cómo se pudo hacer en la pandemia, ¿no?, con los pocos recursos que había, cómo se pudo llegar a hacer eso y cómo luego todo eso se trasladó a la parte de diseño con esas funcionalidades, cómo se priorizaron, cómo se tenía en cuenta todo lo que el negocio había querido, todo lo que las usuarias se sacó con la parte de research, todo lo que desarrollo se pudo hacer. O sea, como que yo me acuerdo cuando entré y dije, wow, qué proyecto, ¿no? Entonces me quedo con esa sensación de bueno, esto es algo chulo, ¿no? Se va a hacer algo muy, muy guay. Yo como anécdota es que el proyecto me entusiasmaba desde el principio, porque a mí siempre me han educado con la base del deporte, ¿no? Es que el deporte realmente transmite unos valores esenciales. Siempre he sido el chico de pequeño de las marcas deportivas, donde pues, miraba más allá, ¿no?, de la propia marca, lo que podía llegar a vender, ¿no?, lo que transmitía, ¿no? Siempre los icónicos, el Air Jordan, ¿no?, estos iconos, ¿no?, que traspasan, ¿no?, lo que es la práctica deportiva, ¿no?, y están dentro de la sociedad. Y me ha encantado siempre practicar deporte. Entonces, bueno, yo muy involucrado con esto, el proyecto me entusiasmaba. Y me entusiasmaba porque además, bueno, ofrecíamos a las usuarias un producto gratuito, deportivo, más allá, ¿no?, de los productos que ofrecemos, ¿no?, que es un canal de venta de nuestros productos, ¿no? Entonces, esto después de la pandemia yo creo que sí que se ha recogido de manera muy satisfactoria, ¿no? Y bueno, lo dicho, era ofrecer algo más que la venta de productos, que creo que lo hacemos bien también, y ofrecemos diferentes productos, pero que también además damos soporte, ¿no?, para que ofrezcamos este servicio para la práctica deportiva, ¿no? Entonces, bueno, como anécdota, era un proyecto que a mí me entusiasmaba, sí. Y ya para cerrar
la charla que estamos teniendo hoy, este spotlight tan interesante. Quería preguntaros ¿qué consejo le daríais a un equipo que estuviera en un reto similar, que quisieran lanzar un producto desde cero en algo en lo que no tienen experiencia? ¿Cuál sería un tip que le pudierais dar? Yo creo que el decir que se desarrolle con el mayor tiempo posible sería un error, porque obviamente no se dispone siempre de tiempo, o apenas se dispone de tiempo cuando surgen este tipo de proyectos. Pero del tiempo que se disponga, sí que lo que yo me llevo es que unir y poder juntar a la mayor parte de equipos posible. Cuando se inicia un proyecto de este tipo, creo que la conectividad con el mayor número de personas, bien de negocio, bien de cualquier ámbito dentro del proyecto, incluso esa idea, ¿no?, que decía Noelia, que siempre existe la pelea diseñador-desarrollador, no, que va, tiene que ser unidos desde el principio, porque todo el mundo necesita aportar su valor y conocimiento para poder desarrollar el proyecto. Yo sería ese mi pequeño consejo, si pudiera dar alguno, en el cual creo que todos estudian desde el principio unidos. Sí, sí. Ok. Sí, yo aconsejo, es verdad que desde el punto de vista del diseño, ¿no?, siempre nos enseñan las fases del diseño centrado al usuario de principio a fin, ¿no? Pero luego es verdad que hay que adecuarse un poco, ¿no?, a las necesidades del proyecto, a los timings, a los costes. Entonces sí que es verdad que muchas veces pecamos de ay, queremos hacer esto, ¿no?, queremos hacer muchísimas cosas y al final evidentemente pues los tiempos son los que son. Pero creo que hay que aprender a que no tienes por qué renunciar, ¿no?, a fases directamente, a quitarlas porque no hay tiempo. Simplemente hay que, ¿no?, adecuarlas al diseño centrado del usuario, a lo que se puede hacer en ese momento. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, saber un poco dónde poner el foco, dónde podemos hacer ciertas prácticas y dónde podemos ponerlas para aportar valor en ese momento. Y luego de la parte de diseñadora, cada vez somos como muchísimo más digitales, ¿no?, y enseguida nos ponemos con el Figma o con el Sketch a diseñar. Y yo la verdad es que en eso soy un poco abuela, porque yo para la parte de diseño, o sea, cuando tengo ya las funcionalidades encima de la mesa, ¿no?, ya las tenemos priorizadas y ya has tenido en cuenta el triángulo usuario, negocio, tecnología, a mí me gusta coger el lápiz, ¿no?, y en vez de estar ahí prototipando ahí en el Figma y tal, a mí me gusta coger el lápiz y el papel y venga, vamos a hacer unos prototipos dibujados rápidos, lo borramos, pintamos, volvemos a hacer, ¿no? O sea, toda esa parte de ideación, abstraerte un poco de la pantalla, creo que es interesante. Yo lo haría como un tip, que no sé si se hace mucho, pero bueno, yo lo sigo haciendo y daría ese consejo. Yo desde el research, que no solo pensemos que la investigación es para trasladar la experiencia de usuario y conocer un poco la percepción y la voz de los usuarios para la toma de decisiones, que también, ¿no?, pero que en este momento, que es un producto que tiene que estar muy ligado a diseño, con desarrollo, con negocio y demás, podemos adquirir un rol diferente y ser como una posición neutral que permita pues, facilitar una sesión con diferentes tipos de stakeholders, conocer diferentes tipos de necesidades, desde nuestra posición de researcher, que ni pinchamos ni cortamos, simplemente estamos facilitando y conociendo necesidades para luego trasladarlas al equipo de una manera más neutra y teniendo en cuenta lo que se puede y lo que no. Este tipo de proyectos facilita eso, ¿no?, que no estamos solo en el momento de validación con usuarios, sino estamos en todo el proceso, ¿no? Y debemos estar, porque cuanto más información tengamos, mejor vamos a hacer el research y mejor vamos a preguntar a los usuarios. Muchísimas gracias a los tres por la información que habéis compartido con nosotros, por darnos tanta luz en un proyecto tan fascinante como es OISO Training. Estoy segura de que podréis hablar muchísimo más rato sobre todo este proyecto, ¿no?, pero tenemos que dejar aquí esta sesión. En cualquier caso, muchas gracias Noelia, Jorge y Javier por estar aquí con nosotros y hasta aquí hemos llegado con este Spotlight. Esperamos que haya sido útil, que os haya interesado la información que hemos podido compartir con vosotros y os esperamos en la próxima. Un saludo. Muchas gracias a ti, Samantha. Gracias. Gracias.